Vamos a hablar hoy de uno de los daños más fuertes que estamos sufriendo como sociedad, de una pandemia, me gusta decirle incluso, ¿de qué? De la pornografía. Este es un gran mal que nos está acechando como sociedad y que está afectando a muchas personas y a muchos matrimonios, a muchas parejas. Ahora bien, necesitamos entender cuál es el daño que esta le hace a la persona y por tanto cómo esto afecta a nivel relacional, ¿sí? Vamos a ver primero cuál es el daño que hace a nivel físico o biológico, ¿sí? Se ha demostrado, ya numerosos estudios, cada vez hay más, han llegado a demostrar que la pornografía llega a ser igual de adictiva que muchas otras sustancias, ¿sí? Incluso llega a ser más adictiva que la cocaína o la heroína en algunos casos. Y ahorita voy a explicar por qué. Y por eso se le dice que es una droga. En muchos ambientes ya se le habla como la droga del nuevo milenio, porque funciona tal cual como una droga. Vamos a explicar cómo. Primero, para entenderlo, a nivel cerebral, tenemos que saber que tenemos muchas hormonas y neurotransmisores. La dopamina es un neurotransmisor, ¿sí? que el cerebro segrega y manda al cuerpo, en donde básicamente el mensaje que manda es el siguiente: esto que estamos haciendo produce placer, asegurémonos de repetirlo, ¿sí? ¿En qué actividades de nuestra vida segregamos dopamina? Por ejemplo, cuando comemos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Son actividades que generan un placer y que generan una sensación de bienestar. Por tanto, el cerebro manda dopamina y dice: asegurémonos de repetir esta actividad porque nos dio una sensación bonita, placentera, de gusto, ¿sí? Claro, esto es bueno, sobre todo porque el cerebro lo hace de una forma natural y proporcionada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona tiene una adicción o sufre de algún vicio con alguna sustancia? La dopamina es una de las responsables de este desequilibrio. No es la única, ¿sí? Hay muchas más, pero la dopamina es una de las principales responsables. ¿Por qué? Porque el cerebro lo empieza a segregar en cantidades muy desproporcionadas. Y entonces eso hace que la señal sea: esto que estamos haciendo produce placer, sigamos repitiéndolo, sigamos haciéndolo. Y entonces la persona empieza a tener la necesidad de recurrir otra vez a esa misma actividad. Con la dopamina hay otra proteína que se le llama delta fosB, que manda una señal similar de decir: esto que produce placer, asegurémonos de repetirlo, pero manda una señal extra que dice: y asegurémonos bien de ver qué es, para guardarlo en el archivo en el cerebro y cada vez que querramos volver a sentir eso, ir a ese archivo y sacar esos expedientes, digámoslo, ¿sí? Para ponerlo en analogía. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona está frecuentando pornografía? Resulta que se empieza a enviar, el cerebro empieza a enviar estas cantidades desproporcionadas de dopamina, delta fosB y muchas otras hormonas y neurotransmisores. Por tanto, si pudiéramos hacer una comparación de ¿por qué te hace querer ver más? Veámoslo desde una actividad sana y positiva, el deporte. Para alguien que decide correr una media maratón o una maratón, pues los primeros entrenos, 1, 2 o 3 kilómetros, van a ser muy cansados. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado, su cuerpo necesita adaptarse y demás. Conforme pase el tiempo y entrene más, 1, 2 o 3 kilómetros tal vez solo va a ser el calentamiento, ¿sí? El cuerpo se acostumbra a cierto ritmo, a cierto manejo y resistencia, y pues eso hace que la persona pueda avanzar más, digamos, o pueda progresar en su desempeño. Ahora bien, ¿qué pasa lamentablemente con las cosas negativas? Es muy similar. Es la persona que está consumiendo, resulta que si sigue consumiendo y va consumiendo cantidades cada vez más fuertes, no solo de contenido, sino en tiempo, resulta que su cerebro se va acostumbrando a ese contenido y cada vez necesita escalar para alcanzar esos grados de excitación que alcanzaba al principio y que ahora ya no los logra. Entonces, por eso es que la pornografía siempre va en escalada. Y vale la pena hacer aquí la aclaración: ningún consumo, por muy suave que parezca,
es bueno, siempre le hace daño a la persona, ¿sí? A veces se escuchan consejos errados sobre todo en matrimonios, de miren pornografía juntos para avivar la llama o para que recuperen la emoción y la intensidad. Y eso solo fractura más la relación y los aleja más, ¿sí? Entonces ningún consumo de pornografía es bueno. Solo quiero hacer esa aclaración. Y bueno, continuando con cómo nos afecta a nivel físico, fisiológico en nuestro cerebro también. Además de esto, genera conexiones neuronales bastante fuertes. Estas conexiones neuronales que son como las carreteras de nuestro cerebro, donde recorren todos nuestros pensamientos y todo lo que hacemos en el día y todo lo que vamos pensando. Las carreteras en mejor estado son aquellas que tienen que ver con las actividades que hacemos de forma más recurrente. Por ejemplo, alguien que toque un instrumento musical, si ha practicado mucho, lo puede tocar de una forma automática, a veces sin ni siquiera tener que ver el instrumento. Por ejemplo, si fuera una guitarra, una batería. ¿Por qué? Porque esas conexiones neuronales están muy bien trabajadas, muy desarrolladas. Alguien que hace un deporte que requiere mucha sincronización, por ejemplo. Bueno, manejar un vehículo. Ya a veces uno lo maneja de una forma tan automática porque es una actividad que pudo haber hecho mucho tiempo, entonces ya lo hace de una forma muy simple. Esas conexiones neuronales están muy fuertes. La pornografía también genera conexiones neuronales muy fuertes. Y por eso es que muchas veces empieza a ser obsesiva, porque entre más fuertes es como que dijéramos ya no solo son calles pavimentadas, sino que ahora son autopistas. Por tanto, los pensamientos van a querer pasar más por ahí. Entonces, nuestra mente va dándole vueltas solo a estas autopistas y puede ir deteriorando incluso las otras carreteras. La ventaja de eso es que el cerebro siempre es moldeable, ¿sí? Es la neuroplasticidad, lo que le llaman la neuroplasticidad. El cerebro siempre es cambiante. Esto es una buena noticia porque quiere decir que podemos dejar de transitar esas grandes autopistas que se pueden estar generando por la pornografía y podemos llevar a nuestra mente a otras actividades, a otros ejercicios que ayuden a ir debilitando estas conexiones neuronales, ¿sí? Y la otra parte donde también otro de los aspectos que podríamos decir cómo afectan el cerebro es en el lóbulo frontal. Esta parte, el lóbulo frontal, dentro de sus múltiples tareas, una de las principales es que está a cargo de la voluntad de la persona. Es la que nos dice o nos hace poderle poner una pausa a cualquier impulso o a cualquier sentimiento o gusto. El lóbulo frontal es el que dice, a ver, ¿tenés hambre? Está muy bien, comamos, pero sabes que solo tenés que comer cierta porción porque más de eso ya no es necesario, ¿sí? O es el que te dice, suena el despertador, me quiero quedar tirado en la cama, pero no, te tenés que levantar porque tenés unas responsabilidades que cumplir. El lóbulo frontal es el encargado de esta parte de la voluntad. Con el consumo de la pornografía, el lóbulo frontal cada vez se debilita más. Y es decir, no podemos ponerle un freno a nuestros deseos y a aquellos sentimientos o pasiones que puedan ir surgiendo, aquellos impulsos, ¿sí? Incluyendo los impulsos sexuales. Entre menos capacidad de freno tengo, mucho más probabilidades que me vaya a chocar, ¿sí? O que me estrelle. Entonces, resumiendo esta parte, podemos decir que la pornografía le afecta a la persona de forma biológica. ¿Por qué? Porque tiene el mismo efecto que otras drogas, ¿sí? Le afecta como una droga y es igual de adictiva que una droga. Ahora veamos también cuál es el daño que tiene en las otras dimensiones de la persona, porque el daño no solo es en el cuerpo, ¿sí? O no solo a nivel cerebro en cuanto a su función. Veamos ahora cómo nos afecta a nivel psicológico, en la parte psíquica, ¿sí? Y es que este es un daño todavía mayor. ¿Por qué? Porque la pornografía distorsiona la visión de la sexualidad humana, ¿sí? Nos la distorsiona porque nos vende una versión pirata, una versión de ciencia ficción, me gusta decirle a mí. ¿Qué es la ciencia ficción? Es tomar elementos reales y mezclarlo con elementos fantasiosos, unirlos para crear, entre comillas, una nueva realidad.
Podemos ver muchas películas hoy en día de ciencia ficción que siempre mezclan elementos reales y unos elementos fantasiosos que en la vida real, valga la redundancia, nunca llegaremos a ser capaces de lograrlo, ¿sí? Nunca vamos a poder volar como vuela Superman, ni nunca vamos a tener la velocidad de Flash, por poner un ejemplo, dos superhéroes muy contemporáneos, ¿sí? Entonces, esta ciencia ficción, ¿qué es lo que hace? Inconscientemente engaña al cerebro, porque nos hace creer que lo que estamos viendo es la realidad. ¿Y cómo nos engaña a nivel cerebral o cómo distorsiona esa visión de la sexualidad la pornografía? Vamos a mencionar aquí 3 puntos muy fundamentales. Primero, genera un estándar de belleza física que es casi inalcanzable, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de esto? Que inconscientemente regresamos al punto de la inconsciencia. No es que uno lo haga lo analice tan profundamente, pero inconscientemente la mujer, sobre todo cuando el vicio está dentro de una relación en pareja, dentro de un matrimonio, la mujer se compara mucho con la mujer de la pornografía y es muy difícil que llegue a ese estándar. Es casi inalcanzable. El hombre muchas veces se compara con el hombre de la pornografía. Y eso tampoco va a suceder en la vida real. Por poner un ejemplo, en la vida real se tiene un estimado que un acto sexual promedio dura entre 3 y 5 minutos, ¿sí? A veces podrá ser menos, a veces podrá ser un poco más, pero ese es el promedio. A veces hay videos pornográficos que llegan a 10, 15, 20 minutos. Entonces generan una falsa realidad de que ese debería ser el performance, digamos, o la forma de manifestarse en el acto íntimo, ¿sí? Y esto no sucede. Y esto genera frustración, ¿sí? Y genera estándares que no puedo alcanzarlos. ¿De qué otra forma distorsiona mi visión de la sexualidad? Me hace imitar los patrones que miro, ¿sí? Hicieron un estudio de las 50 películas más rentables de pornografía hace varios años en Estados Unidos y analizaron todas las escenas. Descubrieron que promediando que en 9 de cada 10 escenas había abuso verbal y o físico hacia la mujer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En 9 de cada 10 actos que la gente estaba viendo, a la mujer le estaban pegando, la estaban insultando. ¿Y cuál es la respuesta que se ve la mujer? Una respuesta de placer. La persona va a ir a replicar estos patrones, va a ir a imitar esto que está viendo en su vida matrimonial, en su vida de pareja. Y se topa con una realidad que no es así, ¿sí? La esposa, para estar dispuesta a un acto sexual, a un acto conyugal, para sentirse a gusto y quererlo, debe sentirse cómoda y tiene que haber todo un preámbulo, ¿sí? La curva de excitación de la mujer es muy larga. La curva de excitación del hombre es más rápida. Pero el hombre tiene que entender esto y sabe que la mujer no puede solo activarse sexualmente de un momento para otro. Ella necesita todo un preámbulo, necesita sentirse querida, necesita sentirse apreciada para sentirse dispuesta. Y la pornografía no muestra esto. La pornografía muestra placer inmediato, todo en el momento, todo es placentero y en todo la mujer debe responder bien y en todo el hombre sabe satisfacer. Y en la vida real es mucho más trabajado esto, tiene que haber mucho más comunicación, empatía, tiene que haber ternura, un lenguaje de cariño que la pornografía lo anula, ¿sí? Entonces estos patrones de imitación solo fracturan más la relación. Generan más inconformidad, generan más molestias, incomodidades o más, digámoslo así, genera un ambiente más tenso, menos abierto al amor y al cariño y más en búsqueda del placer. Y la otra forma como también distorsiona la visión de la sexualidad es que por esa misma escalada, cada vez la persona necesita una pornografía más intensa, con actividades más fuertes, que lo hacen llegar a distorsionar o llegar incluso a frecuentar una pornografía que en sus inicios no se hubiera
imaginado ser capaz de verla, ¿sí? Por esa misma escalada. Entonces se dan cuenta cómo distorsiona la visión de la sexualidad y cómo eso afecta a la hora de la vivencia. Pero ahora vamos a ver cuál es el mayor de los daños. Ahora bien, si bien sabemos que funciona como una droga en el cuerpo y que cuesta quitarse una droga, si ya vimos cómo distorsiona mi visión de la sexualidad y me hace ver el acto sexual como algo que no es en la vida real, esto genera el mayor de los daños que puede generarle a cualquier persona. Destruye su capacidad de amar, ¿sí? Fuimos hechos para el amor, fuimos creados por y para el amor. Todos buscan amar y ser amados, ¿sí? Y la sexualidad no se puede desligar del amor. Invita a un amor pleno, a un amor de entrega total en su manifestación máxima, que es el acto sexual, ¿sí? Nos invita a esa manifestación plena que se da en el hombre y la mujer como esposos. Pero ¿qué pasa? Como estoy acostumbrado a esta ciencia ficción, ya no sé cómo llevar mi relación. Ya no sé por qué mi esposa siempre se siente insatisfecha si yo solo trato de hacer lo que miro. Y la esposa piensa, ¿por qué mi esposo solo busca esto de mí o solo quiere la parte sexual? Me siento utilizada. Y empiezan a haber pensamientos contradictorios o una dinámica en la que uno utiliza al otro y no se dan cuenta que efectivamente en vez de amar se están utilizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma en cómo nos relacionamos nos construye o nos destruye, ¿sí? Y la pornografía destruye aquellos valores que te permiten forjar vínculos afectivos sanos. Y no estoy hablando solo en pareja, sino con familia, con amigos, vínculos laborales, ¿sí? Para formar vínculos afectivos sanos hay muchos valores que se tienen que vivir. Valores como la empatía, la generosidad, la fidelidad, pudiéramos mencionar el respeto y así pudiéramos dar una lista del compromiso de varios valores. La pornografía resulta destruir todos estos valores, ¿sí? Los va fracturando, por tanto me va haciendo menos capaz de amar. Me voy convirtiendo en un incapacitado para el amor. Y cuando de veras me interesa una persona o cuando de veras quiero salvar mi matrimonio o de veras quiero estar en comunión con mi esposo, con mi esposa, ¿sí? Resulta que no soy capaz de hacerlo de una forma sana, sino que siempre las dinámicas me llevan a algo dañino y algo que en vez de hacernos bien nos va fracturando más y nos va separando más. Y algo importante de esto. Recordemos que la satisfacción en el acto sexual no se trata de rendimiento, ¿sí? Se trata de comunión. Algunas veces el acto sexual podrá ser más corto o más largo en un matrimonio, pero si en ese acto hay una comunión no solo de los cuerpos, sino una comunión de almas, de proyecto de vida. Saben que están el uno para el otro, en las buenas y en las malas, y que a veces hay altos y hay bajos, y que a veces hay batallas, pero y a veces hay dolores y también heridas, decepciones, como lo hay en todo matrimonio, pero a pesar de eso, se saben que son el uno para el otro y están luchando para mantenerse en gracia de Dios y para mantenerse en ese camino. Ahí sí que satisface. Porque hay una comunión que va más allá del cuerpo. Hay una comunión de almas, hay una comunión de proyecto de vida, como decía. Y entonces esto se ve totalmente afectado por la pornografía. Entonces, así es como la pornografía nos afecta en todas las dimensiones de la persona. Y por supuesto no podemos dejar de fuera la dimensión espiritual. Rompe nuestra amistad con Dios, rompe esa relación que tenemos con Dios. Y por supuesto nos hace, al romper con Dios, rompemos siempre con el otro, ¿sí? Rompemos con el prójimo. Entonces, no es casualidad que la pornografía esté dentro de la materia de los pecados del sexto mandamiento, no cometer actos impuros, ¿sí? Y es importante darnos cuenta que la pornografía siempre nos lleva a algo más. Siempre va amarrado, hay un binomio casi inseparable entre pornografía y masturbación, por ejemplo, o pornografía y cualquier otra forma de manifestación desordenada de la sexualidad.
Entonces vemos cómo la pornografía nos afecta en todas las dimensiones. Nos afecta a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel afectivo y a nivel espiritual. Si yo estoy dañado en todas estas dimensiones, en todo lo que soy como persona, que son estas dimensiones, yo no voy a ser capaz de establecer vínculos afectivos sanos que me lleven al amor verdadero. No voy a ser capaz de transmitir amor, ¿sí? Me voy a volver un incapacitado para amar. Entonces es muy importante sacar esta droga de la relación, sacar esta droga de mi vida si es que la estoy consumiendo, porque está destruyendo muchísimos matrimonios. Otra estadística importante en Estados Unidos, 6 de cada 10 matrimonios manifestaron que se separaron, que tuvieron una ruptura, manifestaron que uno de los detonantes fue el consumo de pornografía de uno de los dos o de ambos. Entonces, realmente es una droga que viene para quedarse. Tenemos que sacarla totalmente de nuestra vida y de nuestra relación y establecer relaciones reales, porque esas son las que realmente van a satisfacer no solo el cuerpo, sino el corazón. Listo.